Amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir ese precioso y edificante mensaje de la Palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Vamos a tener un tiempo con la Palabra del Señor si trajo su Biblia. Todos estamos en época ambientados en época de Navidad. Todo gira en torno a la Navidad y se habla del espíritu de Navidad. Cuando todos nosotros los cristianos sabemos perfectamente que la Navidad gira en torno a un pesebre, gira en torno a una persona llamada Jesucristo, llamada en torno a la persona de Jesucristo. Y en esta mañana lo que queremos ver es la vida de Jesucristo. ¿Se imagina usted hablar de la vida de Jesucristo en 40 minutos? Eso es absolutamente imposible. Toda una vida y seguirán hablando de Jesucristo. Pero en esta época se le da mucho énfasis a la Navidad, se le hace énfasis al nacimiento de Cristo, que está muy bien. Pero también se le da muy poco énfasis a la vida de Cristo, al vivir de Cristo. Y yo quiero que pedirle a usted que vaya a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. Juan capítulo 1. Hoy en día, en donde inclusive Papá Noel, o en Chile como le decimos el viejito pascuero, gira todo en torno a él, los cristianos sabemos que toda esta fecha gira en torno a la vida de ¿quién? A la vida de Jesucristo, ¿ya? Entonces Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14, uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, nos va a llevar a pensar y a meditar algo en esta mañana. Si lo tiene ahí, vamos a orar y vamos a leer la palabra del Señor. Padre, queremos orar en esta mañana dándote gracias por este tiempo con tu palabra, porque como iglesia nos podemos reunir para adorar a Cristo, para alabar a Cristo, para exaltar a Cristo, para honrar a Cristo y reconocerlo como nuestro Señor, Salvador, Dios Todopoderoso, aquel Mesías, el Cristo, el ungido que vino a habitar en medio de nosotros. Gracias por su vida, por su ejemplo. Gracias, Señor, porque su vida es una enseñanza para todos nosotros y tu palabra nos dice que su vida en esta tierra es un ejemplo para nosotros y que debemos seguir sus huellas y sus pisadas. Gracias por cada hermano que está aquí. Bendice su vida, su familia, aquellos hermanos que están lejos en la distancia, que tú les cuides, les protejas. Señor, oramos por Danielito, que tú sigas obrando en su salud. Gracias por lo que ya has hecho. Fuerza para Karina y Javier y toda su familia. Por mi hermano Ernesto, Señor, con la partida de su abuelito, Señor, hay tristeza y dolor, pero también alegría, porque él fue un hombre que te sirvió por tantos años y ya goza de tu presencia. Por nuestra hermana Piedad, fortalécela, Señor, como también a su familia, con la partida tan repentina de su hermana. Señor, oramos por ella, que tú fortalezcas a su familia. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Sígalo ahí en su Biblia, por favor, o lo sigue acá adelante. Dice la palabra del Señor: en el principio era ¿quién? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y el Verbo, la palabra, y el Verbo era y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué cosa? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Qué pasaba con esta luz verdadera? Venía a este mundo. Fíjese cómo está subrayado acá esa frase: venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos, ¿qué hizo? Vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, Jesucristo, ¿qué pasó con él? ¿Y qué dice acá? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 3 veces nos va a decir Juan que Jesucristo vino a este mundo. Pero ya en el versículo 14 nos dice que Jesucristo habitó, ¿cómo dice? Entre nosotros. Habitó. Esta palabra habitó es una palabra que significa que vivió en medio de nosotros, que participó en medio de nosotros, que estuvo metido entre nosotros. Y la palabra habitó es más o menos la idea del tabernáculo. ¿Se acuerda usted del tabernáculo en el Antiguo Testamento? El tabernáculo del Antiguo Testamento significaba ¿qué cosa? La presencia de Dios visible en medio del pueblo de Israel. El tabernáculo se movía y el pueblo de Israel se movía. La palabra habitó de Juan 1.14 es la misma palabra para tabernáculo. O sea, se estableció en medio del pueblo de Israel. Y el tabernáculo significaba la presencia de Dios misma en medio de su pueblo. Significa que Jesús caminó por las polvorientas calles de Israel. Jesús habitó en medio de nosotros. Hoy en día se habla mucho del nacimiento de Cristo. Y está bien, porque Jesús nació. La Biblia dice que Jesús estuvo en medio de nosotros. Y se habla de su nacimiento. Se habla de su crucifixión, de su muerte en la cruz. Pero también muy poco se habla de que Jesús estuvo en medio de nosotros, vivió en medio de nosotros, participó en medio de nosotros. Y la palabra clave es, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿de qué nos sirve eso a nosotros? Entender que Jesús padeció las mismas circunstancias que nosotros vivimos. Entender que Jesús vivió las mismas situaciones que nosotros estamos viviendo hoy en día. Muchos dicen que en los tiempos de Jesús no había internet, pero ¿había pecado? Claro que sí. Jesús habitó, vivió, durmió, habitó en medio de nosotros. Y la vida que Él vivió nos debe marcar un ejemplo a cada uno de nosotros. Yo le quiero invitar a ver en esta mañana, en un pantallazo rápido, la vida que Jesús llevó en esta tierra. Pero no vamos a ver el lado que todos hablan, el lado bonito, el lado hermoso. También Jesús padeció, sufrió las mismas circunstancias que quizás usted está sufriendo hoy en día. Las mismas circunstancias que usted está sufriendo, Jesús las vivió. Y las vamos a ver aquí, cómo la Escritura marca que Jesús vivió situaciones tan increíbles como quizás usted está viviendo hoy en día. Y vamos a empezar a ver la vida de Jesucristo, como le digo, en un pantallazo rápido. La vida de Jesús en la tierra. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Empecemos con su nacimiento. Empecemos con el nacimiento de Jesús. Fue en la clínica Country. Fue en la Marley. El nacimiento de Jesucristo ya marca cómo era la vida que Jesús iba a vivir en medio de nosotros. En Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Mira lo que nos dice Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama. Este viajecito se tuvo que hacer José y María, no en un bus cómodamente sentado o en un carro. El transporte fue terrestre. Y el movimiento de José y de María
de Nazaret hacia Belén fue un trayecto muy largo e incómodo. Ya el nacimiento de Cristo empieza con ese inconveniente, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre. Hoy usted tiene que sacarse de la cabeza el concepto de pesebre que tenemos hoy nosotros en este día. Porque ponemos la pajita limpiecita, ponemos el pesebre chiquitito, al lado un burrito, ella muy limpiecita, ello todo muy lindo y ordenado. Hermano, estamos hablando de un pesebre, de un lugar donde vivían animales, donde comían y vivían animales. Había mal olor en ese lugar, había excremento de animales en ese lugar. Si usted se pone a estudiar lo que significa el pesebre, y ese lugar lo que significa, era un lugar, perdone la frase, indigno del bendito Señor Jesucristo. En ese lugar nació Él, en un pesebre. Y dice la Biblia después, porque no había lugar para ellos, ¿dónde? En el mesón. El Hijo de Dios, ya su nacimiento, marca que no había un lugar para Él en el mesón. No nació en las comodidades que nacen hoy en día. Jesucristo, el Hijo de Dios, no tenía un lugar donde nacer. Y nosotros a veces decimos, mire donde yo vivo, mire lo que tengo, mire lo que... No, yo esta Navidad no tuve nada, simplemente tuve ahí un jamón y no tuve nada más. El Hijo de Dios, Dios mismo, Jesucristo, no tuvo un lugar donde nacer. Y a veces nosotros nos quejamos y decimos, mire lo que tengo, mire lo que estoy pasando. Cuando a veces tenemos mucho más de lo que el Hijo de Dios tuvo al nacer. Mi hermano querido, Jesucristo, el Dios del universo, el Rey de Reyes, tendría que haber nacido ¿dónde? En un palacio real y en una cuna de oro, que hasta el oro le quedaba pequeño comparado con él. Pero el Hijo de Dios nació en un pesebre, lo acostaron en un pesebre, en un lugar para animales, y porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje, esta frase, a mí una vez me dio una lección muy grande. Saliendo del Instituto Bíblico, cuando fui a trabajar como misionero de Palabra de Vida, soltero, tenía una maletita así, con unas 4 cositas adentro, y llega el encargado y me dice, mira, esta va a ser tu habitación. Y entro, un camarote todo sucio, viejo, de madera, y le dije, ¿y esa es mi cama? Sí, esa es tu cama. ¿Y el baño está afuera, tienes que salir afuera. ¿Y hay agua caliente? No. ¿Y estufa para cocinar? No, no tienes por el momento. ¿Y para lavar la ropa? Bueno, la lavas a mano ahí. ¿Y un televisor o una radio? No, no tienes nada de eso. O sea, tengo simplemente ese camarote, yo que estudié 3 años, que soy un misionero, que predico la palabra del Señor. ¿Eso es lo que tengo? Menos si eso es lo que tienes. Bueno, no dije nada, pero esa noche me empecé a quejar. Señor, yo merezco un trato digno. Merezco, aunque sea una estufita, agüita caliente. Y me empecé a quejar, y esa noche murmuré y me quejé en contra de Dios. Abiertamente. Y en la mañana, más encima, después de haberme quejado casi toda la noche, abro la Biblia para hacerme el espiritual, y me toca este pasaje y me toca esta frase. Jesús no tuvo un lugar donde nacer. Yo tenía un lugar donde estar. Y tenía un camarote donde dormir, y tenía unas cobijas donde taparme, y tenía un baño donde ir, y tenía agua para lavar, para bañarme, fría pero tenía agua. Y esa mañana me tuve que arrodillar y decirle al Señor, perdóname, porque tú no tuviste un lugar para nacer, y yo tengo lo mínimo que se necesita. Mire el nacimiento de Jesús. Vamos a ir más rápido, vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Mire lo que nos dice aquí este pasaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? ¿Cómo vino Jesucristo a esta tierra? ¿En forma de qué? ¿Qué significa esta palabra siervo? Esclavo.
el Hijo de Dios vino como siervo. ¿Podría haber venido como rey? Él es rey. Y podría haber mandado y dirigido todo. En donde la sociedad de hoy en día, en donde los títulos vuelan, Jesucristo vino como siervo. Vino a servir. Fíjese, no solo no tenía lugar en el mesón, sino que cuando nace con el título de ¿qué? Y a veces a nosotros servir nos parece tan humillante. No, ¿yo qué voy a servir? No, ¿cómo se le ocurre? Deben haber otros hermanos que deben tener esa capacidad de servir un tinto o de limpiar o de barrer, pero yo servir, no, con mi estilo, con mi estatus. El Hijo de Dios vino como ¿qué? Yo sirvo. ¿A quién me parezco? Si no sirvo, no me parezco a Jesús. Él vino como siervo. Y cuando más encima está en la condición de hombre, se humilla a sí mismo. Hermanos queridos, ya pasó el 2016 casi. 2017, si Dios lo permite, en febrero tendremos nuevamente nuestra reunión de siervos de la Iglesia Bautista de Pontevedra. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Cuántos este año fueron parte de los siervos? No levante su mano, de la Iglesia Bautista de Pontevedra. No, este año estamos satisfechos y contentos, porque por fin es el primer año que logramos afirmar lo que es el concepto de siervo en esta iglesia. Estudiamos 3 años el Evangelio de Marcos, que enseña que Jesucristo es el siervo perfecto. Primer año de reunión de siervos en esta iglesia. Nunca me olvido, éramos más de 100 personas acá. Y estos son los ministerios. Y algunos claro que nos anotamos, vamos a servir en febrero. Llegó abril, no había nadie. Todos se arrepintieron, todos se echaron atrás. Y han pasado los años y este año hemos tenido en nuestra iglesia el servicio de cafetería. ¿Ha disfrutado de un tinto? Porque hermanos han dicho, yo quiero servir. ¿Ha disfrutado del servicio de ujier? Por fin establecimos ujieres. Es lo que hay. Nada más. ¿Disfruta usted del servicio de mantenimiento que hay acá? Hay hermanos que limpian baños. Cuando usted se va, hay hermanos que se quedan media hora más a revisar los baños, a limpiar baños. Hay hermanos que trabajan con los niños en la escuela dominical. Siervos. Porque Jesús nació y vino siendo siervo. Digamos en la vida de Jesucristo. Vamos a Mateo 2, 13 y 14. Mateo 2, 13 y 14. Vamos a ir más rápido. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. ¿Y qué pasa? Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes, ¿qué pasará? Buscará al niño para matarlo. Jesucristo desde su nacimiento en peligro de muerte. La Biblia me dice que Herodes buscará al niño para matarlo, y él despertando tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Desde niño Jesucristo en peligro de muerte. Herodes, el rey, buscaba a ese niño para matarlo. No solo no tenía un lugar donde nacer, no solo nació siendo siervo, sino que desde pequeño su vida corrió peligro. Sigamos. Lucas 2, 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para ¿qué cosa? Para presentarlo al Señor. El niño debía ser presentado, ¿ya? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamada santo al Señor, llamado. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de ¿qué cosa? ¿Usted sabe lo que significa esto? ¿Sabe el detalle bíblico que nos marca acá? Que Jesús nació y vivió en una familia pobre, de escasos recursos.
de limitados recursos. Présteme atención. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, cuando nazca un niño, preséntalo y ofrece sacrificio. Toda familia que tenga mucho dinero ofrecerá un cordero y ofrecerá un palomino. Pero Dios dice, aquella familia que sea muy pobre ofrecerá tórtolas o 2 palominos. Y la familia de Jesús, por su nacimiento, cuando lo fueron a presentar, ofreció tórtolas o 2 palominos, porque Jesús nació en una familia pobre. Jesús nació en una familia de escasos recursos, limitados recursos, en donde el papá era un carpintero, no tenía las grandes riquezas de las familias. Y a veces nosotros decimos, es que no tengo toda la plata que tengo que tener, es que no tengo las riquezas que yo me merezco. Hermano, Jesús pasó por la pobreza, vivió en la pobreza, en una familia de limitados recursos, pobre como usted quiera llamarle. Y a veces nosotros decimos, con lo que tengo no me alcanza para nada. La familia de Jesús era una familia pobre, y ahí nació Él, y ahí vivió Él. ¿Habrá pasado necesidades? Seguro que sí. Él era 100% Dios, 100% hombre. Y experimentó la pobreza, vivió en medio de la pobreza. Y a veces, hermanos queridos, no solo nos quejamos, sino que a veces no damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Anoche le hago una pregunta y damos gracias a Dios. Sobre su mesa, ¿había para comer? Yo, gracias a Dios por eso. Esta es la provisión de Dios. Muchas veces en la mesa de Jesús no hubo que comer, porque su familia era una familia pobre, de escasos recursos. Avancemos. Lucas 2:39 al 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad, llamada ¿cómo? ¿Dónde creció Jesús? En Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Vamos a este detalle. ¿En qué ciudad creció Jesús? Nazaret. Mire lo que dice acá abajo. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo era la fama de Nazaret? O sea, Jesús, su infancia, no solo creció en una familia pobre, sino que creció en un lugar de muy mala, ¿qué cosa? No, para allá yo no voy, hermano. No, en ese sector yo vivir, no, ni se te ocurra. ¿Dónde creció Jesús? En Nazaret. ¿Y cuál era el testimonio de Nazaret? De Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Hay algo bueno en Nazaret? Esa era la fama de la ciudad donde Jesús creció. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo vivo en este sector? ¿Cómo vivo en este lugar? Yo me merezco un estrato 28, estrato 25. Hermanos queridos, nuestro precioso Señor Jesucristo creció en un lugar pobre, y no solo pobre, sino que de muy mala fama ese lugar. En ese lugar yo ni loco vivo. Hermanos queridos, Jesús vivió en una ciudad así. Sigamos. Lucas 2:52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y mire lo que nos dice la Biblia de Jesús. ¿Cuántos años tenía? 12 años tenía Jesús. Y la Biblia dice que Jesús, ¿qué cosa? ¿Crecía en qué? Crecía en sabiduría. ¿Crecía en qué cosa? Físicamente. Y luego en gracia para con Dios. ¿Y qué más? Mire el crecimiento de este niño. Si alguna vez quiere decir usted, ¿cómo está creciendo mi hijo? ¿En qué áreas tiene que crecer mi hijo? Mire, ¿crece en qué primer lugar? Sabio. Es un hombre sabio. A los 12 años Jesús crecía en sabiduría. Y luego crecía en qué cosa? En estatura y para con gracia con Dios y con los hombres. Y mire lo que hacían sus padres. Todos los años iban ¿a dónde? ¿A qué cosa? Es como
como decir, sus padres llevaban a Jesús todos los domingos a la iglesia. Es como decir eso. Jesús iba con sus padres a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Es como decir, los padres de Jesús los llevaban a la iglesia todos los domingos, porque era un niño que crecía en sabiduría. Marcos 1:9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue ¿qué cosa? Por Juan en el Jordán. Y Lucas 3:23, Jesús mismo, al comenzar ¿qué cosa? ¿Qué comenzó Jesús? Su ministerio. Porque Él vino ¿a qué cosa? ¿Él vino a qué? Le hago una pregunta. ¿Cuándo va a comenzar usted su ministerio en esta iglesia? ¿Cuándo va a comenzar a producir? ¿Cuándo va a dar fruto? ¿Cuándo va a comenzar a desarrollarse? Jesús a los 30 años, dice la Biblia, comenzó ¿qué cosa? Que yo me estoy preparando para mi ministerio. ¿Cuántos años lleva preparándose? No, 22. Bueno, siga preparándose. Hermanos queridos, todos queremos empezar a servir, pero cuando nos dicen en qué, hasta ahí nomás llegamos. Hasta ahí nomás llegamos. Estábamos en un campamento y necesitábamos personas para cocina, para servir. Nunca me olvido que llegó un muchacho estudiante de un instituto, llegó con la Biblia bajo el brazo y me llegó, que yo estaba encargado del campamento, y me dice, aquí estoy para lo que tú necesites. Estudiante de instituto bíblico, aquí estoy, lo que tú necesites. Bueno, necesito ayuda en la cocina. Es que yo tengo el don de enseñanza. Mi don es la enseñanza, mi capacidad es la enseñanza. ¿Así le digo yo? ¿Y no puedes enseñar pelando papas en la cocina? No, me dijo, no, es que ese no es mi don, ese no es mi capacidad. Más tarde se fue del campamento porque no quiso aceptar servir a Dios en una cocina. A veces queremos títulos, a veces queremos honores, a veces queremos lugares, a veces queremos privilegios. Pero hermano, Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años y comenzó a servir, porque Él vino como siervo. Sigamos. Vamos a Juan 7 del 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué cosa? ¿Qué se acuerda usted de esta frase? Procuraban matarle. ¿De qué se acuerda? De lo que acabamos de ver. Cuando era niño, ¿qué querían hacer con él, Herodes? Matarlo. ¿Y ahora quién lo quiere matar? Los judíos. La vida de Jesús fue una vida de constante peligro, constante preocupación. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, ¿qué le dijeron? A nosotros, ¿sabe lo que decimos? Sal de aquí. Esta frase en el griego, sal de aquí, es una frase despectiva y humillante. Es una frase insolente. Se lo voy a decir. Sal de aquí, hombre. Los hermanos de Jesús, sal de aquí, hombre. El trato de los hermanos, de sus hermanos, o medio hermanos, como quiera llamarle, para Jesús. Y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hacia alguien secreto, si estas cosas hacen manifiestas al mundo. Porque ni aún sus hermanos, ¿qué pasaba con él? La familia. Pastor, usted no sabe de la familia que yo tengo. Usted no sabe cómo me dan palo por la cabeza por mi cristianismo. Usted no sabe cómo me trata mi familia. Usted no sabe cómo mi familia no comprende. La Biblia dice que sus hermanos de Jesús no creían en Él y lo echaban. Vete, sal de aquí, ándate lejos. Está pasando por problemas con su familia a causa de su cristianismo. Jesús también lo vivió. Jesús también lo pasó. Sus propios hermanos. Vete, aléjate. Hermanos queridos, a veces nuestros peores enemigos, ¿sabe dónde empiezan? En la misma casa, en la misma familia. Porque a veces pensamos que por ser cristianos todos nos van a dar un abrazo y nos van a decir, qué lindo ustedes los cristianos. Jesús dijo de sus discípulos, el mundo los aborrecerá. Porque el mensaje que nosotros tenemos no es un mensaje que agrada. Los hermanos no creían en Él.
Lucas 9, 57 al 58. Ya Jesús en su ministerio. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, te serviré donde quiera que tú quieras. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde. No tenía dónde dormir. No tenía dónde vivir. Todo lo que tenía, lo que tuvo Jesús fue prestado. ¿Sabe dónde dormía Jesús? En la casa de Pedro. Y luego, ¿dónde se quedaba a dormir? En la casa de Lázaro. La tumba que fue usada por Jesús fue prestada. Porque Jesús no tenía grandes riquezas. No tenía grandes posesiones, porque Él no tenía dónde recostar la cabeza esta noche cuando usted llegue a su casa, o esta tarde. Vaya a acostarse, acomode la almohada, ponga la cabeza en la almohada, mire hacia arriba, tiene un techo, tiene una almohada, tiene una cobija, tiene una cama, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. La vida de Jesús en esta tierra nos marca que no fue una vida fácil, no fue una vida sencilla. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué cosa? Ay, pastor, usted no sabe la tentación que yo tuve. No la pude soportar. Fue una tentación extraterrestre. Imposible. Si Jesús hubiera sido tentado, me entendería. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús fue. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, sino que uno que fue tentado en, según nuestra semejanza, pero sin. Jesucristo también fue tentado. Digamos, Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su, ayúdeme, a su, ¿dónde era eso? Nazaret. Ahí se crió y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos solo oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Sus vecinos, sus vecinos. ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, ¿en dónde? En su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estando asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas enseñando. O sea, en su propio vecindario, en su propio lugar de crecimiento, Jesús fue ¿qué cosa? Rechazado. No creían en Él, se burlaban de Él y se escandalizaban y hablaban en forma humillante. ¿No es este el carpintero y se las viene a dar de Dios? Hermano querido, si sus vecinos no creen en usted, también a Jesús le pasó exactamente lo mismo. Si sus compañeros de trabajo se burlan, lo desprecian, lo humillan, no creen en usted, Jesús también pasó exactamente por lo mismo. Hubo dos cosas, y présteme atención por favor, que Jesús nunca hizo durante estuvo en esta tierra, aparte de no pecar. Una, Jesús jamás usó su poder, su gloria en su propio beneficio. Y segundo, nunca Jesús tuvo autocompasión de sí mismo. ¿Lo ve usted en la Biblia diciendo: pobrecito de mí? ¿Qué sería de mí? ¡Ay, esta vida que me tocó tan dura! Jesús nunca fue. Y la única vez que alguien quiso compadecerse de él, ¿se acuerda usted quién lo hizo? Cuando Pedro le dijo: pobrecito de ti, Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás. Sigamos, vamos terminando. Juan 6, 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino por qué cosa. O sea, lo buscaban ¿lo han buscado a usted por interés? Claro que sí.
Y usted dice, este solo me busca por interés. Dios mío, si tú entendieras lo que estoy viviendo, cómo me busca por interés. A Jesús solo lo buscaban por interés, por saciar del pan que estas personas necesitaban. Hermano querido, ¿se da cuenta que Jesús vivió y experimentó las mismas situaciones que nosotros estamos viviendo hoy en día? ¿Lo han buscado por interés? Bueno, a Jesús también lo buscaron por interés. Otra, Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de ¿qué? Nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué cosa? Gracias. ¿Y este era más encima? Respondió Jesús: ¿no son cuántos? 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Jesús experimentó que fueron mal agradecidos con él. ¿Han sido mal agradecidos con usted? Me imagino que sí. Yo tanto que le he dado a esa persona y mire cómo me pega la puñalada por la espalda. Mire todo lo que le ofrecí, todo lo que le di, todo lo que le brindé mi corazón, y mire cómo me trata. Hermano querido, Jesús también experimentó. No solo lo buscaban por interés, sino que también ni siquiera le daban. ¿Está viviendo hoy en día usted que la persona que más le ha ayudado, usted le ha ayudado, ni siquiera le habla? Sino que habla en contra de usted, murmura en contra de usted. La puñalada por la espalda. En Chile se llama la puñalada trasera. ¡Pum! Y hay una frase: los mismos que te aplauden son los mismos que te crucifican después. Hermano querido, Jesucristo vivió también ser que fueron mal agradecidos con Él. Vamos más rápido. Juan 4. Iba después en una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué cosa? ¿Está cansado? Jesús también se cansó. Se cansó. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Está cansado? ¿Está pidiendo vacaciones ya? ¡Ay! Jesús también se cansó. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? ¿Ha pasado hambre? No creo, porque como nos vemos... Alguien dijo: los bautistas son muy buenos para estudiar la Biblia, pero para comer son muy buenos. ¿Actividad que hacen? Comida. Si algún día pasa hambre, no hay nada en su nevera, no hay nada en el alacena, y va a pasar hambre, sepa que Jesús también pasó hambre. Juan 11. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde los pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Jesús lloró. ¿Ha llorado usted? Uy, pastor, ¿y lo que me queda todavía? Jesús también lloró. Sigamos, Marcos 1, 14. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a ¿qué cosa? ¿Y a qué más? Y les dijo: mi alma está muy ¿qué? ¿Hasta cuánto? Quedaos aquí y velad. Jesús tuvo tristeza, tuvo angustia, hasta la muerte. Claro que lo tuvo. La tristeza, la angustia, el dolor, Jesús también la vivió, también la padeció en medio de nosotros. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, Juan 2, a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me... ¿Se ha enojado usted? La diferencia que el enojo de Jesús fue un enojo llamado santo. ¿Se puede enojar uno santamente?
Sí, Efesios 4 lo dice, airaos, pero no pequéis. ¿Me puedo enojar sin pecar? Sí, Efesios lo dice. Jesús se molestó porque su casa estaba siendo una cueva de ladrones. Vamos terminando. Juan 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué dice? ¿Lo han abandonado a usted, discípulos o amigos? ¿Le han dado vuelta a la espalda? A Jesús también lo hicieron. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú sus discípulos? ¿Y qué hizo él? Lo negó. ¿Lo han negado a usted? No, yo a ese man no lo conozco, ni idea quién es. Mas a todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Ha experimentado usted quedarse solo, abandonado por todos los que usted creía que iban a estar a su lado? Jesús también lo vivió. Hermano, vamos terminando. Esto es solo un pantallazo de la vida de Jesús en esta tierra. La vida de Jesús fue muy fácil. ¿Fue fácil? ¿Experimentó lo mismo que experimentamos nosotros? ¿Vivió lo mismo que vivimos nosotros? ¡Claro que sí! Y Él por eso tiene la facultad de entenderle. Cuando usted está en la agonía, en la tristeza, abandonado, traicionado, humillado, y se encierra en su cuarto a llorar, hay alguien que está al lado suyo, présteme atención, diciéndole así. Y usted llama al pastor o a uno de los diáconos, mire, estoy así, y yo no le puedo decir, en muchos casos no le puedo decir, te entiendo, pero él sí lo puede entender, porque él vivió las mismas situaciones. ¿Y para qué hablar de entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes? ¿Para qué cosa? ¿Lo han traicionado alguna vez? Sí, pastor. Bueno, Jesús también lo experimentó. Ahora, terminemos con un versículo. Perdone, me faltan 3 más. Porque muchos decían, ¿qué cosa? ¿Han hablado mal de usted? Uy, me han sacado el cuero. Hermano querido, siempre y casi siempre hablarán mal de usted. No se preocupe, que hablarán mal de usted, como hablarán mal de mí también. Y algunos comenzaron a ¿qué cosa? Y a darle ¿qué cosa? Puñetazos. Y el pueblo estaba mirando y los gobernantes ¿qué cosa? Se burlaban de él. Pastores que en mi trabajo se burlan de mí porque soy cristiano. De Jesús también se burlaron. Pero no puedo dejar de terminar sin decirle que todo esto que hemos visto no fueron, présteme atención que termino con esto, no fueron excusas ni impedimento para lo siguiente. Más de alguno podría decir, pastores, ¿qué pasa? Que por mi situación económica yo no puedo. No, lo que pasa es que por mi enfermedad yo no puedo. Lo que pasa es que por mi situación yo no puedo. Jesús tuvo todo en contra y a pesar de eso hizo estas 2 cosas. 1, Jesús dijo en Juan 17, yo te he, ¿qué cosa? Cuando se burlaban de mí, yo te glorifiqué, Dios. Cuando hablaban mal de mí, yo te glorificaba. Cuando no tenía para comer, la pobreza en un hogar pobre, yo te glorificaba. ¿Qué significa yo te glorificaba? Yo en todo lo que hacía, te daba la gloria a ti. Te daba la honra a ti, te daba el reconocimiento a ti. Y finalmente, he acabado, ¿qué cosa? Ayúdenme, terminamos con esto. He acabado. Pastor, es que yo soy pobre, por eso no puedo servir al Señor en la iglesia. Bueno. Es que con esta situación que estoy viviendo yo no puedo servir al Señor en la iglesia. Es que yo no puedo. Jesús, con todo en contra, he acabado la obra que me diste. Y quiero que me mire acá, por favor, y terminamos orando. Dios tiene para usted, en forma personal e individual, tiene una obra que usted debe hacer mientras esté vivo en esta tierra. Dios tiene un plan. Basado en este versículo le puedo asegurar que Dios tiene un propósito, un plan, un ministerio para usted. Tiene una obra que usted tiene que hacer mientras esté vivo
condición, Jesús también la vivió. Es que mis pruebas, también Jesús fue probado. Es que mis tentaciones, Jesús también. Es que mi pobreza, mi enfermedad, ponga la excusa que quiera. Jesús saltó todas las excusas e hizo la obra que dice que hiciese. Le hago una pregunta terminando el 2016. ¿Hizo este año la obra que Dios quería que usted hiciera en esta tierra? ¿O perdió un año más? Y ya se fue el 2016. ¿Y sabe lo terrible? Que no volverá. ¿Tú me entiendes? ¿Jesús me entiende? 100%. No se olvide, Él nació, creció y vivió en medio de nosotros. Cierre sus ojos que oramos. Muchas gracias en esta mañana. Y viene nuestro hermano Jaime Padilla. Padre, gracias en esta mañana porque Jesucristo vino a este mundo. La Biblia lo dice, la historia lo confirma, la arqueología lo confirma. Jesús vino y habitó en medio de nosotros, se estableció en medio de nosotros. Y su propósito principal, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para morir en una cruz por nuestros pecados y ser nuestro Señor y Salvador. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que ha celebrado Navidad, que vio el pesebre, que ve la cruz, entienda, querida persona, que Él vino por amor a usted, para salvarle del infierno, perdonar sus pecados, ser su Señor y Salvador. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía Jesús no es su Señor y su Salvador y no ha perdonado sus pecados, me gustaría conversar con usted al terminar la reunión. Me gustaría que usted se acercara a mí o a otra persona, poder hablarle de cómo Jesús murió por usted para perdón de sus pecados. Pero también quisiera animarle a usted, hermano querido, para este año 2017 que se viene. No hay excusa. Jesús vivió y experimentó todo lo que usted está experimentando y aún más. Pero eso no fueron excusas para que Él no glorificara al Padre y no hiciera la obra que el Padre le dio. En esta mañana, ahí en el silencio de su corazón, usted debe reconocer y aceptar que Dios tiene una obra, un plan, un trabajo, un propósito para usted. Y que quizás usted no lo está cumpliendo. Padre, gracias en esta mañana porque Jesús vino y habitó en medio de nosotros. Adoramos a Cristo en esta mañana y exaltamos su nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de gran edificación para su vida. No olvide visitarnos en nuestro sitio web www.bogotabautista.com.